importante que ustedes vean en YouTube ese culto y especialmente la palabra, porque la iglesia de hoy en día adolece, y la falencia, así se titula el culto, la falencia del creyente en el siglo XXI está precisamente en que la iglesia ha dejado, o el creyente ha dejado de adorar a Dios, de adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, hay que volver a la adoración. Y te quiero recordar, querido hermano, lo que habla el Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Recuerda que cuando el Señor se encuentra con la samaritana le hace una pregunta en la cual ella le dice: bueno, Señor, sabemos que hay que adorar en este monte o hay que adorar en Jerusalén. Y él le contesta: ustedes no saben lo que adoran, no saben qué es adoración, no saben qué se debe adorar. Y él le contesta que ni en ese monte ni en Jerusalén en el futuro adorarán al Padre. Él está diciendo proféticamente que para este tiempo la adoración se acaba en el pueblo de Dios. Y es así, como vemos en muchas iglesias, hay un mover de emociones, hay un mover de la carne, pero no se está en el espíritu. Y en ese mismo pasaje el Señor enseña y dice que Dios lo único que busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, entrar en la dimensión del espíritu. Y de verdad es que con todo el corazón levantemos esa adoración a Dios. Amén. La adoración es una expresión de amor hacia nuestro Creador. Yo lo comparé con la pareja que, bueno, se manifiesta el amor con una canción o una música suave, ¿verdad? Cuando las parejas bailan de manera suave, se dicen palabras hermosas, está la cercanía, la administración del amor de un lado, de uno hacia al otro. Eso es adoración. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas cosas se hacen en la carne, en los cultos, pero tenemos que retornar a lo que es espiritual, orar en el espíritu, como lo dice Efesios 6, orando en el espíritu, adorando en espíritu y en verdad. Y para que lo tengas muy presente, tú fuiste creado, todos fuimos creados con un solo propósito: para ser adoradores en esta misma tierra y por la eternidad. A ver, ¿a qué voy? A que realmente no necesitamos un curso para ser adoradores. Eso va en nuestro propio ser, en nuestra propia alma, porque Dios nos creó para eso. Es simplemente como decir: bueno, ¿cómo enseñamos a alguien a caminar? Pues es de manera natural. ¿Cómo alguien puede aprender a respirar? De manera natural. Igualmente la adoración es algo que está establecido y programado en nuestro ser, especialmente en nuestra alma. Entonces simplemente es de que tú entras en el espíritu y te vas, sin pensar nada de esta tierra, solo pensando en Dios, ministrándole amor y ya. Así de sencillo. Y cuando entramos en el espíritu, estamos en el cielo mismo. Y cuando estamos en el espíritu, Dios habla, Dios nos toca, Dios nos transforma. O sea, es algo maravilloso. Siempre que adoramos, estará la manifestación de Dios. En este culto, ¿qué vamos a hacer, hermano?
y Dios lo quiere así. Vamos a pasar al otro lado. ¿Y qué es pasar al otro lado? Pasar de la carne al espíritu. Pasar de la carne al espíritu. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo culto en la carne, con emociones, con sentimientos, con cosas humanas que satisfacen al hombre y no a Dios. Entonces esto es importante, de que pasemos de la carne al espíritu. Y si tú logras eso, pues lo tienes todo. Lo tienes todo, porque cada día podrás entrar al cielo, y allí es donde están todas las bendiciones, allí está el poder, allí está la sanidad, está la liberación, está la solución a los problemas. Es grandioso, y además esto nos da la capacidad para poder llevar mucha gente al cielo. Pero si no lo hacemos en el espíritu, no hay nada, no hay nada. Bien, te recomiendo entonces que veas ese video del culto anterior para entender mucho más este aspecto desde hace 8 días. Bien, vamos en esta mañana entonces, hermano, a adorar en espíritu y en verdad. Amén. Te tienes que disponer para entrar en el espíritu, como lo dije hace 8 días. Son 2 los requisitos. 1, quietud, quietos. 2, silencio, silencio. O sea, sí cantamos, pero habrá un momento donde todo queda quieto, y ahí es donde aparece Dios. No en los gritos, no en los saltos, no hay cosas que son materiales. Dios está ahí, como le ocurrió al profeta Elías. Recuérdalo, hubo un terremoto, Dios no estaba en el terremoto. Hubo un viento que rompía las rocas, Dios no estaba en el viento, en esa bulla. Vino un fuego que ardía, amenazante, y Dios no estaba en ese fuego. Cuando vino un silbo apacible de silencio, fue cuando Dios apareció y le dijo: ¿qué quieres, Elías? Debemos aprender a entrar en el espíritu. Amén. Bien, así que nos vamos a disponer, hermano, y te invito entonces a estar en quietud, con mucha reverencia. Vamos a estar en pie y vamos a adorar en quietud, mucha quietud. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Aleluya. Aleluya, Señor. Recibe, oh Dios. Recibe, mi Señor, nuestra adoración. Aleluya. Santo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tu corazón, hermano. Expresa tu amor hacia Dios. Expresa tu gran amor hacia Él. Aleluya. Heridas que
Canta para Él desde tu interior. Levanta canción nueva. Levanta para Él. Ora en el Espíritu. Adora, adora, adora en lenguas angelicales. Oh, Ramashima, Ramashibay, oh, Basamaray, oh, Ramalabashimitu. O Basam, O Barramalamalabasam, O Basibiwa, Shamay, O Bashimila, Malamalabashima, O Ramalabashibalabalaju, O Bashamaji, O Bashida. Yo te adoro, mi Señor. Aleluya, 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 mi Señor. Yo te adoro. Yo te amo, oh Basamarabashimada, oh Basarai, Zamanala Basamada, oh Basarai, Samashalabalabahai, oh Santo. Santo eres tú. Aleluya, aleluya, aleluya.
gracias a Él. Y de verdad que ha sido tan densa la presencia de Dios que he quedado sin fuerza, no tengo fuerzas. Entonces voy a pedirle el favor a la pastora si lee, porque no estoy groggy. Sí, no tengo fuerza, de verdad. Si me regalan un vasito de agua, ya recompensa. Dicen que se le da un vasito de agua a un profeta, tiene recompensa. Es el Dios, hermano, y la presencia de Dios es tan fuerte que de verdad, si la comenzamos a experimentar, hay momentos donde uno no puede estar ni siquiera en pie, se va al suelo o se tiene que postrar, o como lo hizo Elías cuando en el monte Oreb escuchó el silbo apacible. Comenzó un silbo apacible, así suave, y ese es el sonido del silencio. Y él cubrió todo su ser con el manto ante la presencia de Dios. La presencia de Dios es majestuosa, y siempre que Dios aparece, hace algo en nuestras vidas. Amén. Bien, les recuerdo, queridos hermanos, que hemos titulado esta administración "Pasemos al otro lado". Entonces, ya tú lo sabes, es pasar de la carne al espíritu. Bueno, he quedado sin fuerzas. Me va a tocar a la pastora. No, verdad, es que la presencia de Dios densa es fuerte. No sé si ustedes la sintieron. ¿Sí sintieron la presencia de Dios? Eso es maravilloso. Realmente un culto donde Dios no aparece no vale la pena. Una oración que hagamos, si Dios no aparece, no vale la pena. Bien, pero simplemente con esta palabra les voy a decir lo que ocurrió a través de la adoración. Lo que ocurrió. Explicamos por medio de la palabra. Porque la administración de Dios, lo que Él ha querido es que pasemos al otro lado. Amén. Yo sé que muchos ya pasaron al otro lado, pero hay que permanecer al otro lado, en el Espíritu. Como lo dice la palabra de Dios, orando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Dice que no andemos en la carne, porque la carne trae muerte, separación con Dios. Mientras que si vivimos en el Espíritu, estamos con Él. Y si vivimos en el Espíritu, somos vivificados, tanto para la salud mental, corporal, económicamente, en todo sentido, y pues aseguramos el cielo. Amén. Bien, vamos a pedirle el favor a la pastora entonces, si leemos en la palabra de Dios un pasaje muy conocido.
Vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 4. Bueno, vamos a leer desde el verso 33. Con muchas parábolas como esta, o sea, había estado hablando de la parábola del sembrador, ¿sí? Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Bien, en esta historia, porque es una historia en el mar de Galilea, el mar de Galilea es muy calmado, y el Señor les dice: pasemos al otro lado. Y en este mismo pasaje ocurre que vino un viento fuerte, ¿no? Y los atacó de tal forma que si el Señor no actúa, pues se mueren. Quiero hacer énfasis en el versículo 35 que ya hemos leído. Dice, palabras textuales del Señor, les dijo: pasemos al otro ¿qué? Lado. Quiero que grabes eso. Pasemos al otro ¿qué? Lado. O sea, de una orilla a la otra. Y dice: despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Hermano, esto fue real. No es una fábula, es una historia. Cuando Dios nos quiere pasar a un lugar de bendición, el diablo se va a levantar, ¿sí? Y no sé en tu vida qué ha pasado, pero lo cierto es que Dios en este día quiere que todos pasemos al otro lado. Pasar de la carne al espíritu, porque el Señor lo dice en su palabra: si seguimos en la carne moriremos. La carne para nada aprovecha, el espíritu para todo sirve, para todo. Entonces, si nosotros seguimos en la carne, no vamos a progresar.
Si nos metemos en el Espíritu, entonces obtendremos toda la bendición. Y eso es lo que quiere Dios, que tú pases de la carne al Espíritu. Amén. Y en esta mañana, a través de la adoración, tú has podido percibir y entender qué es lo espiritual, qué es la presencia de Dios, quién es Él. No es igual estar en la carne al estar en un estado espiritual como Dios lo quiere. Vivamos en el Espíritu, así lo dice Él. Bien, es por eso que el diablo, y especialmente en este paso, ataca para que no podamos pasar al otro lado. Y en el lado del Espíritu, ¿qué está? La paz, el gozo, la alegría, un estado de tranquilidad, un estado de bendición, querido hermano, de total bendición. Si uno está en el Espíritu, por más que lo ofendan, no va a reaccionar. Pero si está en la carne, ¿cómo reacciona? Como una fiera. Y ahí va a tener problemas. Al estar en el Espíritu, vamos a obedecer absolutamente todos los mandamientos de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y por eso tendremos gran bendición. Y ahora podremos cumplir nuestro ministerio, tanto el número 1, sacerdotal, que es adorar a Dios, como lo hemos adorado en esta mañana, en el Espíritu, que es lo más importante, ese ministerio. Pero también podremos cumplir el ministerio terrenal, que es llevar las almas perdidas ¿a dónde? Al cielo, como lo hizo el Señor. Y cuando Él pasa de esa orilla del mar de Galilea a la región de los Gadarenos, ¿qué encontró Él allí en la región de los Gadarenos? Un pueblo totalmente impío, endemoniado, ¿sí? No solamente era el endemoniado gadareno, sino la gente en un estado de impiedad y de corrupción, y gente que vivía totalmente en la carne. Y por eso el diablo levantó una gran tormenta para que no llegara el Señor a darle libertad, sanidad y restauración. Y los quería matar a todos. Y mira, cuando estamos en el Espíritu tenemos poder aún sobre ¿qué? Sobre el diablo, los demonios y sobre la misma materia. Y ellos se asombraron al decir, bueno, el Señor en el Espíritu, desde luego que le dijo al mar, calla, enmudece, quédese quieto. Inmediatamente le obedeció. ¿Quién levantó esa tormenta? O sea, la materia puede ser movida por fuerzas espirituales o del mal o del bien, pero el poder del bien siempre prevalecerá sobre el mal. Entonces, hermano, si nosotros pasamos al otro lado del Espíritu, siempre seremos vencedores, ganadores, y podremos cumplir el propósito de Dios en esta tierra y pasaremos al cielo con toda seguridad. Amén. ¿Sí? ¿Queda claro? Hermano, yo lo dije en el culto pasado. Yo vi un video y creo que sí está editado en ese video del culto anterior del domingo pasado, en el cual el título es, si tú lo puedes buscar en YouTube, el título es La falencia del creyente en el siglo XXI. Y la falencia es esa: no hay adoradores, no se ora en el Espíritu, no se adora, es pura bulla, puras emociones, y ahí no hay nada. Entonces tenemos que volver a lo original, a lo apostólico, a lo que nos dejó el Señor. Y tenemos que, y eso, hermano, para la directora de la escuela dominical y maestra y todo, a los niños, por favor, hay que guiarlos para que comiencen aquí a adorar, para que sean adoradores.
Y eso lo tenemos adentro, es simplemente de hacerlo, además, como respirar. Y ese video que vi, que es del 2015 creo, sí, 2015, en una reunión espiritual cristiana, la adoración, todos los que adoraban eran personas solamente de 65 para arriba, 65 años para arriba, todos eran 65, 70, 35, 80, 85, 90 años, gente adorando que son del siglo pasado, pero no vi ningún joven. Eso me dolió en el corazón y dije, Señor, ¿qué pasó con los adoradores? Los adoradores se quedaron en el siglo XX nomás. ¿Qué pasó con la adoración? Y la adoración es el incienso a Dios. Vuelvo a repetirlo, hermano, una y otra vez. Es lo que Dios busca, es lo único. Él no busca dinero, Él no busca cosas materiales. Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, no busca más. La mejor manera para honrar a Dios es adorarlo. Y por eso, hermano, a mí me causa disgusto cuando un hermano llega tarde al culto porque pierde la adoración, que es lo primero que se hace, adorar a Dios. Y si llega solo a la palabra, pues sí, la recibe, pero perdió toda la bendición. Por eso debemos estar siempre atentos. Y es lo primero que tenemos que hacer personalmente en una oración. Cuando tú oras en casa, las dos claves: quietud y silencio. Entonces todo cerrado como lo manda el Padre nuestro. Cerrar la puerta, estar en secreto con Dios. Tú puedes colocar música espiritual de adoración. Comienzas a adorar a Dios solo, no interesa. Te ayudas con el celular, puedes estar con el celular, con el equipo que tienes en casa, pero encerrado, y adora, y ahí aparece Dios. Y deja un tiempo de quietud y silencio total. En ese tiempo de silencio es cuando Dios viene con más fuerza. Amén. Y vas a ver la gloria de Dios, y espiritualmente tú te vas a disparar hacia arriba. Teniendo eso, entonces tendrás la unción, el poder espiritual para llevar a otros, que es la segunda parte del ministerio, que es cumplir la gran comisión de llevar almas al cielo. Porque con ese gran amor que tú tienes para Dios y que puedes transferir a la gente perdida, hermano, vas a llevar mucha gente al cielo. Eso no es con palabrerías, ni sabiendo versículos de memoria, ni amenazándolos y asustándolos con el Apocalipsis. No, es con el mismo amor que tú adquieres a través de la ¿qué? Adoración. ¿Qué le pedíamos en esa canción? Espíritu Santo, dame ¿qué? Tu dulce ¿qué? Amor. Es que si estamos unidos con amor, todo lo tenemos, todo, y todo va a funcionar, hermano. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que poner en práctica esta palabra para bendición de nuestra vida. Finalmente, hermano, te quiero decir lo siguiente: el ser humano, por naturaleza carnal y diabólica, es egoísta. Todo lo queremos yo. Y si no le damos ni siquiera a los hombres, ¿cómo le vamos a dar a Dios al que no vemos? ¿Sí? Pero, hermano, comencemos a ministrar amor entonces por las personas que son difíciles. Y lo vuelvo a repetir, aunque lo dije en un programa, es necesario repetirlo. En un culto, yo estaba adorando y metido en el Espíritu. Y Dios me habló lo siguiente: porque como pastores somos también humanos, o sea, todavía no estamos glorificados. Somos humanos y
por lo menos en mi caso, me causa mucho disgusto cuando he invertido mucho tiempo en consejería, en ayunos, en intercesión de oración por mucha gente. Y cuando uno ve que la gente no cambia, que las personas no cambian, para uno es lo peor como pastor. Es frustrante y causa disgusto, y hasta puede llegar uno humanamente a pensar: ya no trabajo más. Siguen con lo mismo, ¿para qué? ¿Para qué? Pero fíjate que Dios es distinto al hombre. Y en ese culto Dios me habló lo siguiente. Me dijo: usted tiene que amarlos. Amarlos con sus defectos. Tú amas a la gente con sus defectos, porque uno quiere que sean perfectos para uno, ¿no? En su criterio. Y entonces al que no tiene defectos, entonces uno a ese sí lo quiere. Tenemos que amarlos con todos y sus ¿qué? Defectos. Y ahí sí me dejó sin palabras y totalmente desestructurado, cuando el Señor mismo, con voz tronante, audible y muy clara, me dijo lo siguiente: ámalos con sus defectos, porque yo te he amado a ti con todos tus defectos. Qué hombre desestructurado. Ese es el verdadero amor. Amén. Y aún por eso tenemos que amar a nuestros enemigos. El hombre que no tiene amor no sirve para nada, ni en esta tierra, ni para el Señor, ni para la eternidad. Entonces, pongamos en acción el amor espiritual. Y si tienes ese amor, con mucha más razón, vas a adorar como adoramos hoy, expresándole a Dios todo el amor hacia Él, todo el amor. Eso es grandioso. Y Dios aparece y nos va a llenar más y más de su amor, y todo va a ser una tremenda bendición. Bien, ese es el fruto del Espíritu. ¿Cómo es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, bueno, todo lo demás, pero todo comienza con ¿qué? El amor. Si no hay amor, no hay nada. Esa es la realidad. Bien. Habría mucho más que hablar, pero basta con esto. Que lo pongamos en práctica. ¿Sí? Entonces vas a comenzar a amar a tu esposa con todos y sus defectos. Vas a comenzar a amar a tu esposo con todos y los defectos. Vas a comenzar a amar a tu suegra, no sé, bueno, a compañeros, amigos, vecinos, con todos sus defectos. ¿Sí? Ese es el amor de Cristo. Y ahí vamos a verificar qué tanta estatura espiritual tenemos. Ahí está la estatura espiritual. Amén. Dice que la fe actúa por el amor. Si tú quieres mover montañas, tienes que tener amor espiritual. Amén. Y amar a Dios por encima de tu vida, por encima de todo, por encima de tus hijos, de tu marido, de tu esposa, de las cosas materiales. Y ahí, mejor dicho, viene la gloria de Dios en tu vida para que todo sea una gran bendición. Amén.